Muy buenos días. Dice la palabra en la primera carta a los Corintios, el capítulo 11. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Amén. Señor, gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por todo lo que tú has establecido para la vida humana, para la familia. Gracias por tus mandamientos, porque ellos son beneficiosos, ordenan, llenan de sabiduría nuestra vida. Gracias, Señor, por poder estudiar tu palabra y entenderla. Diríganos ahora que estudiamos la palabra. En Cristo, amén. Bien. Estudiamos un aspecto importante en la familia, y es la autoridad del varón, o del esposo, o del marido, en la familia. Autoridad como el varón casado es autoridad para la esposa, pero también es autoridad para los hijos, es autoridad en la familia, en la casa donde vive y de los bienes que tiene la familia, ¿sí? Esa autoridad. Entonces, la autoridad del varón como cabeza, porque así lo dice la Biblia, que el varón es cabeza de la mujer, pero que Cristo es la cabeza del varón, y que el Padre, Dios Padre, es la cabeza de Cristo. Es el orden que Dios ha establecido. La autoridad del marido como cabeza incluye su poder para ejercer y hacer cumplir su autoridad en la familia. La autoridad es también poder o facultad para dirigir, para ordenar, ¿sí? Para dar órdenes, pero también para cuidar. Entonces, esa facultad que Dios le ha dado indica también que es su derecho de ejercer la autoridad en la familia. ¿Por qué? Porque Dios Padre lo ha establecido como cabeza en Cristo Jesús. Y eso indica que al ser cabeza, esa es su condición. Tiene dos aspectos. Una es que esa es su condición. Él es continuamente cabeza, una vez sea parte de la familia. La otra es que esa es su función, ¿sí? Condición y función en la familia, ¿no? Ser cabeza. Entonces tiene el derecho, ¿sí? El derecho no por superioridad, no, sino por ser esa su condición y por ser la función que Dios le ha delegado. Es una autoridad delegada, porque la única autoridad, sea en la familia, sea en el pueblo, sea en el departamento, sea en las naciones, sea en el mundo, es Dios. Lo que pasa es que Dios ha delegado y ejerce su autoridad en todo el mundo, aún en el grupo más pequeño de la sociedad, que es la familia. ¿Sí? En el territorio más pequeño, que es el barrio, y ahí hay ahí está el presidente de la acción comunal, que ejerce cierta autoridad, ¿sí? Que encabeza cierto. Ese es Dios que tiene así distribuida su autoridad. La empresa, todo tiene, ahí está la autoridad. Entonces es importante, ¿no? Su gobierno sobre
la familia, eso incluye ser cabeza, ¿no? Entonces, gobierno tiene que ver con la dirección, con aquellas acciones que tiene que realizar el varón en la familia por ser cabeza, autoridad delegada por Dios el Padre en Cristo, ¿no? Y autoridad delegada de Cristo, porque todas las autoridades están bajo la autoridad de Cristo, ¿no? Bien, lo que es ser cabeza, eso es lo primero que vamos a estudiar y a reflexionar en esta mañana, ¿no? Entonces, lo que es ser cabeza. Ser cabeza es ser parte del orden de autoridad establecido por Dios. Eso incluye lo que es ser cabeza, ¿no? Lo que significa. Entonces leemos, a ver, los varones, ¿no? Claro que hoy no es que le vamos a cargar a los varones, sino que las mujeres, al tener una cabeza la mujer, eso quiere decir que tiene la responsabilidad de estar bajo la autoridad del varón, ¿sí? Entonces aquí hay para todos. Los hijos también tienen su responsabilidad de obedecerle a la cabeza, o sea, a la autoridad, que es el papá. Así que aquí nadie se escapa, ¿sí? Entonces vamos a leer todos, 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, porque le ha delegado, ¿no? Cristo y el Padre tienen la misma autoridad, la misma divinidad, ¿sí? La misma divinidad. Por eso Cristo es cabeza, porque el Padre también le ha dado la misma autoridad, ¿sí? Sobre la familia, sobre todo. El Padre tiene la autoridad sobre todo y se la ha transferido al Hijo porque Él es Dios también, ¿sí? Entonces el Padre es cabeza, el Hijo también es cabeza. Dios Padre es la cabeza de Cristo, ese es el orden. Entonces es participar de un orden que Dios ha establecido desde la eternidad. Ese orden Dios lo ha diseñado en su sola y soberana potestad, ¿sí? Ahí el varón no interviene, ningún ser humano interviene por gusto. Dios lo ha incluido, lo ha establecido así, ¿sí? Entonces participa de ese orden. Cristo cabeza del varón y el varón cabeza de la mujer. Es un orden establecido por Dios. De manera pues que todo varón participa de ese orden por decisión de Dios, por decisión del Señor, por voluntad de Dios. Otra de las cosas es que ser cabeza es entregarse a servir a la esposa y a sus hijos con una administración que traiga seguridad, estabilidad espiritual y emocional en la familia. Es una función, pero una función integral que tiene que ver con servir a la esposa, a los hijos. Es un servicio. Así que lo que hace el varón y lo que hace la mujer en la familia, en el hogar, es un servicio. Trabajar y traer la comida, eso es servir a la familia. Hacerle el almuerzo, atender al marido, eso es un servicio. Ver de los hijos, sacrificarse por los hijos, eso no es un golpe de mala suerte, es un servicio. Y todo servicio trae beneficios. Y eso es para nuestro propio bien. Es un servicio, ¿sí? Y una administración que traiga seguridad. Para que la familia esté segura, protegida, se requiere de que haya una autoridad. Y la hay, Dios la ha establecido. Se llama cabeza, ¿sí? La autoridad del varón. Entonces, para que haya seguridad, pero esa seguridad tiene que ver con parte del servicio, ¿sí? Y estabilidad espiritual, emocional en la familia. Por eso vemos que las familias que no están siendo dirigidas correctamente, están emocionalmente destruidas,
y espiritualmente. ¿Por qué? Porque en la familia y en el contexto cristiano, el varón, la cabeza, una de las funciones es instruir a la familia en lo espiritual, enseñar la palabra, guiarlo por los caminos del Señor. Y cuando eso no se cumple, entonces, ¿qué pasa? La familia va mal en lo espiritual, en lo emocional. Por eso, familias donde solo es la esposa y va guiando con los hijos, pues hay problemas emocionales. O a veces viceversa, el solo varón, ¿no? Luchando con los hijos, hay problemas emocionales. Entonces, por eso se requiere, Dios ha establecido la autoridad, ha establecido la familia y le ha puesto los ingredientes, los elementos para que esa familia funcione dentro de un orden de alegría, de un orden de seguridad, que la misma familia no se autodestruya y no sea una cuestión de solo sufrimiento, de insatisfacción. No, Dios lo ha establecido de tal manera que funcione bien. Bien. Ser cabeza es dirigir la esposa y a los hijos según la voluntad de Dios. Leemos todo, ¿no? Varones y mujeres, ¿no? Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Este es uno de los requisitos para los ancianos, pero que es aplicable para todos los varones, para la familia, ¿no? Varones casados, especialmente porque tiene que gobernar, o sea, dirigir, encargarse de todos los asuntos, ver que funcione según la voluntad de Dios, no según el mundo, no según el criterio o el pensamiento humano, que desde luego está metido. El mundo está metido en la administración de la familia. El criterio humano está metido. Pero debemos entender que la familia cristiana no solamente tiene el mundo, sino que la familia cristiana tiene a Cristo, que es lo más importante, ¿no? Tiene a Cristo, tiene la palabra. Y eso es lo que la hace diferente y más segura. Entonces, es dirigir, ¿no? Es dirigir a la esposa y a los hijos. Eso es ser cabeza. Hay que entender en este contexto que cuando está diciendo que es cabeza, o sea, aquel que tiene la función de dirigir, porque la cabeza tiene que ver con eso, ¿no? Dar vida, dirigir el cuerpo. Entonces, dirigir a la esposa y a los hijos. Pasamos. El fundamento bíblico de la autoridad del varón como cabeza. Ya vimos entonces lo que es ser cabeza, ¿no? No es gritar duro. ¿Sí? No es decir, aquí yo soy la cabeza y aquí hacer temblar hasta las paredes, aterrorizar hasta el diablo. ¿No? Eso no es ser cabeza, es servir con amor. ¿Sí? Es dirigir, poner las cosas en orden, pero con amor, según la voluntad de Dios. Ahora vamos a estudiar en esta parte de la enseñanza, es el fundamento bíblico de la autoridad del varón como cabeza. Dios lo estableció como cabeza de la mujer en el orden de autoridad. O sea, Dios puso un orden de autoridad, ¿no? Y Dios lo incluyó en ese orden. Por eso es que se sostiene, por eso es que ante Dios eso no cambia. Obviamente en la sociedad eso es quebrantado, no cambiado. Lo que está es quebrantado ese principio, no cambiado. Dios no lo ha cambiado porque es el único que lo estableció y es el único que lo podía modificar. Dios no lo ha modificado, es el hombre quien lo ha quebrantado. Y por eso hay una sociedad, como dice el procurador, enferma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo ha quebrantado, ¿sí? Primera los Corintios 11:3, vamos a volverlo a leer, gracias al Señor que podemos leer y leer, ¿no? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Este no es un concepto
humano de solo Pablo, ¿no? Porque dice la Biblia que aquellos santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De manera pues que lo que está diciendo Pablo es lo que está diciendo Dios, es la revelación de la voluntad de Dios a través del apóstol, porque la palabra de Dios, la primera carta a los Corintios, como todos los libros de la Biblia, son inspirados por Dios. De manera pues que esta no es una opción, no es una opinión, no es un criterio personal, es la revelación de la voluntad de Dios, de lo que Dios ha establecido. ¿Sí? Entonces, esa es la palabra de Dios. Dios lo estableció en ese orden. Pasamos. La prioridad que Dios le dio al varón en la creación es otra cosa que hace parte del fundamento, lo que hace que sostiene, que permanezca ese mandamiento, eso que Dios ha establecido. Una de las cosas es que Dios, entonces, le dio prioridad desde al varón en la creación. ¿Leemos? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después ¿quién? Ahí evangelizaba por allá en el campo y llegamos a donde un viejito y le compartimos. Nos dijo, bueno, ustedes sabrán mucho, pero yo sé también algo. Las mujeres son más pecadoras. Y fueron las primeras que pecaron, porque dice que Eva fue la que pecó primero. ¿Sí? Entonces, bueno, ese era el concepto que él tenía, ¿no? Bueno, la mujer pecó primero, y después, porque ella fue la que comió primero y después comió Adán. Pero a quien se le había dado la responsabilidad, a quien Dios llamó y le pidió cuentas, no fue a Eva, ni a Satanás. Fue al varón, fue a Adán. ¿Sí? Fue a Adán, no fue a la mujer. Claro que ambos pecaron, ¿no? Pero él era la cabeza, a él lo llamó el Señor, y por eso dice que tuvo miedo, porque sabía la responsabilidad, ¿sí? Sabía la responsabilidad. Entonces fue creado primero. No es una casualidad. No es que Dios hizo las cosas mal. El hecho de que luego de que están los animales, la hierba, todo, y luego, bueno, falta algo, falta la mujer, pero no era que se le había olvidado a Dios. No era que se le quedó, se le olvidó de la agenda, no. Es un orden de creación que Dios lleva. Es la forma sabia, santa y soberana de Dios, fiel de Dios. Entonces creó primero el varón y por eso quiso establecerlo como cabeza. Pero eso no quiere decir que la mujer es inferior. Es diferente en función y aún en estructura. Físicamente es diferente. No podemos decir, no se puede decir que no, porque es una realidad que no se puede, ¿sí?, omitir. Entonces, Dios lo estableció así. Y cuando está hablando, acá cuando está tocando en cuanto a la autoridad, que la mujer debe someterse, lo que está diciendo aquí es que Dios desde la creación estableció al varón como cabeza y por eso la mujer debe someterse. ¿Sí? Ese ha sido el principio, desde el principio de la creación, Dios lo estableció así y por eso está así. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. ¿Sí? Entonces que por eso no es la mujer la que somete al varón. No, porque así no ha sido. El orden establecido por Dios desde la creación es que primero fue creado el varón y que el varón se delegó como cabeza de la mujer y fue establecido en ese orden de autoridad desde la creación y que por eso fue creado primero. ¿Pasamos? La función que Dios le delegó a la mujer es ayuda idónea, es parte del fundamento. No fue ser cabeza, sino ayuda idónea. ¿Leemos todos? Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios,
No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Primera de los Corintios 11:9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. O sea, por la necesidad, ¿no? Entonces, pero acá nos está diciendo la palabra que la mujer fue creada con una función, es parte de la autoridad del Señor. Es parte, ¿sí? Pero que la mujer es importante dentro de la familia, al igual que el varón. Solo que Dios le estableció al varón una función, el de ser cabeza, y a la mujer le estableció la función de ser ayuda idónea. Y primera de los Corintios dice que eso no hace al uno menos importante, menos necesario. El varón es necesario, la mujer es necesaria, ¿sí? Porque se necesita, ¿no? Para que haya un varón se necesita una mujer, ¿sí? Y para que haya una mujer se necesita también un varón, ¿sí? Por eso son necesarios, son importantes. Pero en cuestiones de autoridad, en funciones de la familia, la mujer es ayuda idónea, ¿sí? Entonces, no ser cabeza. Una de las cosas es no ser la autoridad del varón, sino estar bajo la autoridad del varón. Pasamos. Otro de los fundamentos es la debilidad de la mujer, o sea, necesita protección. Es diferente en estructura, es diferente, por eso necesita protección. Pero leamos la palabra, vamos a leer. Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, la mujer se dejó engañar, ¿no? Esa es una debilidad, no es una inferioridad, ¿sí? Entonces, para ello, Dios estableció que el varón sea cabeza de la mujer y le es protección. Por eso dice se salvará, pero aquí no está hablando de una salvación espiritual, de la salvación, porque entonces las que no tienen hijos no se salvarían, ¿no? Las que tienen mucho pues tendrían segura, pero las que no tienen. Y si es por tener hijos, entonces la salvación sería por obras. Es que el término aquí salvación sí se salva de ser engañada, ¿sí? Se salva de ser abusada. Y mira que una mujer casada con hijos, y por eso es interesante que ya se piensa en los Salmos y en el Antiguo Testamento, ¿no? Dice el Salmo 127, bienaventurado el varón que llenó su aljaba, ellos hablando de los hijos. Aljaba era el bolso donde cargaban las flechas, ¿no? Hoy en día el bolso o el morral, ¿no? Donde echaban las flechas porque se combatía con el arco, ¿no? Y la flecha que salía, esa se perdía, tocaba que cargar ahí un bulto, ¿no? Porque si no, ¿con qué entonces para estar en esa guerra tenía que tener muchas, ¿no? Entonces, está diciendo que los hijos eran como esa flecha, ¿no? Muchos era la protección, era el instrumento, ¿no? Entonces, es interesante, pero eso lo que le sirve a la mujer es que está protegida. Y ahora como vaso más frágil, está hablando de eso, es que es frágil, más que el varón. El varón fue creado con más fuerza, diferente, ¿no? Diferente en la estructura, el cuerpo, aún emocionalmente, porque, bueno, un día estaba por allá caminando y llegué hacia una esquina y había una señora ahí
creo que era como una enfermera y tenía un termo, ¿no? Y puso el termo ahí en el andén y llegó una lagartija siempre grandecita y se le metió debajo del termo. No podía moverlo. Y ahí asustada que había un animal que la iba a morder, ¿sí? Eso la tenía emocionalmente ahí, ¿sí? Eso no le pasa al varón. Yo soy muy nervioso, pero me llamó que le ayudara y entonces me puse a mirar, no, eso es una lagartija ahí, pero me tocó quitarle, me tocó no, sino, no, porque, y le ayudé porque yo sabía inmediatamente, ¿no? Le quité el termo, se lo di y la lagartija cogió corriendo y se metió allá donde otra señora en la esquina en el negocio y es asustada ya con la escoba. Si más se forma hay un caos. Pero ese es propio de la mujer. Por eso necesita al varón. ¿Sí? Necesita al varón para la protección. Entonces, tener cabeza, estar bajo autoridad no es una maldición, no es una desgracia, es una protección, es una bendición. Es para bien, porque Dios sabe cómo ha establecido sus cosas. Bien. Abusos que debe evitar el varón como cabeza en el uso de la autoridad en la familia. Uno de los problemas de que hoy en día en la sociedad el derecho de ser cabeza, de ejercitar autoridad se ha perdido en el varón es por los abusos, ¿sí? Y también la mujer por no querer, por la actitud de no someterse a lo que le es beneficioso. Pero también hay que reconocer que el varón ha sido muy abusivo en el ejercicio de la autoridad. Y ha maltratado, ha matado, ha dañado, ha destruido familias, ha destruido vidas, ha destruido bienes. Y por eso tiene que llevar el peso, el castigo del desorden, de la inseguridad, del caos que hay en el mundo. Precisamente por no ejercer bien la autoridad. Entonces, una de las cosas, uno de los abusos es, y que debe evitarlo, ¿no? Ser áspero con la esposa y los hijos, haciendo alusión que es autoridad. Yo soy la autoridad, yo soy la cabeza, ¿sí? Y bajo esa realidad, pero maltrata, daña, ¿no? Entonces, Colosenses 3:19 leemos también todos. Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Volvemos a leer una vez más, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, no seáis ásperos con ellas. Para los varones. Entonces, es muy importante, ¿no? ¿Y cuándo es áspero? Cuando no da un trato amoroso, entonces su relación se vuelve algo irresistible, insoportable, ¿sí? Porque de ahí que el tacto, ¿no? Cuando palpa algo corroñoso, demasiado, ¿sí? Entonces inmediatamente se retira, ¿no? Entonces es interesante que cuando no hay un trato amoroso, entonces el trato es áspero. Y ahí está ya abusando, está dañando, está lesionando, ¿sí? Pero otra de las cosas es cuando maltrata física y verbalmente a la esposa y a los hijos. En esa situación, entonces está abusando, ¿sí? Abusando del derecho de ser cabeza con la alusión. Yo soy el que mando, pero su autoridad no es para maltratar. Su autoridad no es para llenar de terror la casa, la familia, el corazón, las mentes de los hijos ni de la esposa, ¿sí? Su autoridad no es para eso, es para dirigir, proteger, ¿sí? Entonces, ese es uno de los abusos que maltrata físicamente y verbalmente. Verbalmente también, a veces las mujeres maltratan. En días pasados oí una noticia que un hombre demandó a la mujer porque lo maltrataba verbalmente, lo llevaron a la fiscalía, ¿sí? Y yo también estoy siendo maltratado físicamente por mi esposa.
Y entonces allá también tienen que decirle, no, pues, tiene que aprender, porque en una convivencia, ¿no? Pero se da más en el uso de la autoridad del varón, es más común, ¿sí? Entonces, pasamos. Otro abuso y que se debe evitar es no vivir con la esposa y los hijos sabiamente, con sabiduría. Leemos: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Aún la oración puede tener estorbo cuando no se vive sabiamente, ¿sí? Cuando no se vive sabiamente con la esposa y los hijos. Vivir sabiamente es tener cuidado para no causar daños físicos y emocionales en la esposa, valorarla como algo especial. En la antigüedad los vasos son las vasijas, ¿no? Y habían unos vasos que se partían fácilmente, entonces esos tenían que tratarlos con más cuidado. También habían unos llamados vasos de deshonra, ¿sí? Que era donde hacían algunas veces las necesidades, ¿no? Como orinar o eso, pues no eran tan honrosos, pero los del agua, lo de tomar, ¿sí? La bebida, esos más honrosos, ¿no? Donde bebían vino en los banquetes, esos era un uso ya más honroso, ¿no? Pero habían algunos que era de bronce, entonces sí aguantaban tirarlos hasta parárselo encima, ¿no? Pero había otros que no. Y en nuestra cultura y en los medios que manejamos, pues eso lo sabemos, ¿no? Pero esta es una comparación también, que hay que tratarle con cuidado, porque es frágil, ¿sí? Verbal y físicamente, ¿no? Entonces, sin causar daños físicos, emocionales, en la esposa ni en los hijos. Pasamos. Otra de las cosas que debe evitar es mirar por lo suyo propio, ¿no? Entonces, ese puede ser un abuso de autoridad también. Mirar por lo suyo propio, usar la autoridad sobre la esposa y los hijos para su solo bienestar y no el de ellos, o sea, el de la esposa y los hijos. Eso es egoísmo, ¿sí? Entonces, usar la autoridad para sacar su propio provecho, pero para el solo. No. La autoridad es para el beneficio de toda la familia, de toda la sociedad, ¿sí? Es para el beneficio no solamente de un miembro, sino para el beneficio de todos. Entonces, pero cuando se busca eso, mi solo beneficio, entonces se está abusando de la autoridad, porque se está sometiendo a la esposa de la familia con un ideal egoísta y mal. Entonces, eso se debe evitar. Pasamos. Ser autoritario. Leemos la palabra. ¿Dos? Pero cierto hombre, llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pasamos. Entonces, bueno, aquí Ananías y Zafira sí, Ananías tuvo en cuenta a la esposa para tomar la decisión de engañar lamentablemente al Espíritu Santo, porque la Biblia dice que engañó, no lo engañó, sino que le mintió. A Dios no se le puede engañar. A Dios no se le puede confundir como si se puede confundir al ser humano. Y a Dios no le pasó eso, porque si bien, ¿quién fue el que le dijo a Pedro? Pues el Espíritu Santo, Dios, ¿no? Y mire lo que pasó con Ananías y Zafira. No, él no fue engañado. Dios no es engañado, ¿no? No, se le mintió, pero no es engañado a la manera como una persona puede ser engañada por otra persona, ¿sí? Pero él tomó consentimiento, pero a veces no se toma consentimiento, entonces es autoritario. ¿Cómo es autoritario? Miremos algunas cosas.
no teniendo en cuenta a su esposa en las decisiones, ¿sí? Hay que tener en cuenta, y eso ocurre en la familia, ¿no? Cuántas veces decisiones delicadas y no se tiene en cuenta, ¿no? Otra de las cosas es, el hombre autoritario produce miedo y no respeto, sino terror, ¿sí? Entonces, eso no debe ser. Otra de las cosas es que el hombre autoritario es visto por su esposa y los hijos como un tirano y no como una autoridad que está para beneficio, ¿no? Porque hace solamente lo que piensa, no escucha, no le da la oportunidad de opinar también. El hecho de que la esposa puede hablar, puede opinar, no quiere decir que le está transfiriendo. El escuchar a la esposa, las sugerencias, las opiniones, no quiere decir que le está transfiriendo la autoridad, ni que la esposa está desplazando su autoridad. Porque donde hay que tomar una decisión, el varón tiene que tomarla así, la esposa no esté de acuerdo, pero si hay que tomarla, si en el ejercicio real de la autoridad, hay que hacerlo, ¿sí? Pero entonces vemos que también cuando el varón en el hogar es autoritario, despierta la ira en los hijos y los lleva al camino de la rebeldía, ¿sí? Porque usa mal la autoridad. Otra de las cosas es cuando el varón es autoritario, la esposa y los hijos viven oprimidos y amargados, porque es una dictadura, ¿no? Es una cuestión que no hay lugar para hablar, para la consideración, la valoración, y no es una orden, una ley vertical que no admite, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, hay esa amargura. El varón autoritario desalienta a los hijos. Desalentar es dar un trato duro con el cual hace perder el ánimo. Ese es desalentar, ¿no? Hace perder el ánimo. Pasamos. Obstáculos en el ejercicio de la autoridad del varón como cabeza. Hay obstáculos. En sí la autoridad no es eliminada. Lo establecido por Dios permanece. Los obstáculos que tratan de impedir, pero Dios siempre está ejerciendo su autoridad en la familia a través del varón, ¿sí? La debilidad del varón en el momento de ejercer la autoridad, cediendo la autoridad y control del hogar a su mujer. Acab dejó hacer a su esposa lo que ella quiso. Y aquí la historia en primer libro de Reyes 21:7, y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Rey Acab vio la viña de Nabot, se enamoró, dijo: yo quiero tener esa viña tan buena así. Pero resulta de que había una ley que las propiedades no se salían, las heredades no se regalaban, ni siquiera al rey se le vendían. Y yo dijo: yo no le puedo dar mi posesión, mi heredad es de la familia, es el honor, el patrimonio de la familia. Ay, se echó a morir el rey. Ay, no comía y se fue, le dice la esposa: ¿qué le pasa? ¿Qué fue? No, porque Nabot dijo que no me dio la viña, yo la cambiaba por otra, iba a lo que me pidiera y no quiso. Yo: ay, hombre, come y ve, déjeme ese asunto yo. Ay, ¿qué hizo? Escribió allá a los ancianos también sinvergüenzas, ¿no? Claro que era de parte del rey, si se le revelaban al rey, ¿no? Era una cuestión, abuso de la autoridad, abuso. Entonces, programen un ayuno y busquen por ahí unos hombres perversos y lleven a Nabot y díganle que él ha pecado, ha blasfemado contra Dios. La ley decía que el blasfemo debía morir apedreado. Y entonces sí, esos testigos, y se formó: si blasfemó, Nabot debe morir. Y así fue. Por orden de Jezabel lo mandó a matar. Después Dios le habló. Y ahí Acab no lo comieron los perros, Jezabel sí. La comieron los perros en esa heredad. Acab, la sangre, porque él se fue a pelear contra Ramot. Y allá lo vencieron, murió. La sangre salió de su cuerpo, quedó en el carro y llevaron el carro y lo lavaron allá en la heredad de Jezreel de Nabot. Y los perros lamieron la sangre y se cumplió.
lamieron la sangre de Nabot. ¿Sí? Entonces, pero él dejó hacer la esposa lo que ella quiso. Y eso no es, ¿sí? Eso es debilidad. Pasamos. La intromisión ajena es otro problema que obstaculiza, ¿no? De personas malintencionadas para imponer sus caprichos y soluciones antibíblicas en el hogar. Yo recuerdo una señora que, bueno, le compartí, era creyente, vivía sin esposo, y me contaba la historia triste. Y una de las cosas que me decía era que ella le había ayudado, había sido un tío, porque, bueno, ella decía que el esposo la maltrataba, en fin, y que entonces ella le había dicho al papá que le ayudara, que tal, que no, y le ha dicho, no, tiene que cumplir, pero se metió un tío. Y pues le dijo al hermano, dijo, usted no es capaz, yo sí soy capaz de ir a parar al muchacho ese y a quitarle la mujer si es que no la va a respetar, si no va a responder. Y sí, pues se la quitó. Se la quitó. Mal hecho. ¿Quién dice que un tío está metiéndose en un hogar para separar, eso no es. Eso no es. Entonces, la intromisión de personas ajenas en la autoridad del hogar, de los suegros que quieren ejercer su autoridad en el hogar de sus hijos, siendo independientes a su autoridad. Cada familia tiene su cabeza y los suegros no pueden intervenir en esa autoridad, no pueden ser cabeza del hogar de su familia, de sus hijos. El hijo es el que es cabeza, ¿sí? Ayudarle con consejos, sí, motivación, pero no desplazar, ¿sí? No usurpar la autoridad del hijo en el hogar, eso no lo debe hacer, ese es un obstáculo. Pasamos. Otra de las cosas es pasar por alto el principio bíblico de dejar a padre y madre. Eso obstaculiza. Efesios 5:31. ¿Leemos todos? Sí, vamos a leer todos. Entonces, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto es bastante profundo, por lo menos algunas cosas tengo acá. Ese mandato bíblico a veces es quebrantado por los padres y sus hijos. Ese mandato bíblico incluye dejar padre y madre, incluye distancia física, ¿sí? Entonces ya deja de depender, ¿sí? Deja padre y madre. Otra de las cosas es distancia emocional, ya no depende de los padres en lo emocional ni en lo físico, y distancia de sus reglas y decisiones. Ya pasa el hijo o la hija a pertenecer a la autoridad de la nueva familia, ¿sí? Eso indica dejar padre y madre. Pasamos. Funciones del varón como cabeza. Entonces, ejercer la autoridad en la familia. Voy a aligerar acá un poco porque el tiempo ya nos pasamos. Otra función es sustentar y cuidar a la esposa y a los hijos. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Sustentar y cuidar es proveer el alimento y tratarla con ternura. Sustentar y cuidar es la forma como se expresa el amor. Y eso es parte de la autoridad, ¿no? Disciplinar a los hijos es una de las funciones de ser cabeza, ¿sí? Y leemos todos. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarles en disciplina y amonestación del Señor. Disciplinar es una acción de autoridad. La disciplina es parte de la crianza y es parte de ejercer la autoridad. Disciplinar es dar las instrucciones dadas por Dios y corregir cuando no se ponen en práctica. Dios estableció unos principios y el papá como cabeza o el varón como cabeza debe velar porque esos principios establecidos por Dios se cumplan en la familia. Pasamos. Ser fiel a la esposa es otra responsabilidad de ser cabeza, ¿no? En el deber conyugal. El marido cumpla con su mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene
potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer, no uniéndose a otra mujer sexualmente. Esa es la forma de ser fiel, ¿no? Pasamos. Ser guía espiritual de la familia, siendo ejemplo de conducta cristiana en el hogar y públicamente, ¿sí? Criando a los hijos en amonestación y disciplina. Esa es la forma, ¿no? Y ahí está el mandato. Vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Es así como ese ejemplo. Esa es una de las funciones de ser cabeza. Pasamos. Bueno, llegamos al repaso, ¿no? ¿Cuál fue el tema? La autoridad del varón como cabeza en la familia. Recordemos alguna cosa, ¿no? De lo que fue la enseñanza, ¿no? Entonces, lo que es ser cabeza. ¿Qué es ser cabeza? Ser cabeza es ser parte del orden y autoridad establecido por Dios, ¿no? Ser cabeza es entregarse a vivir, a servir a la esposa y a sus hijos con una administración que traiga seguridad, estabilidad espiritual y emocional en la familia. Ser cabeza es dirigir a la esposa y a los hijos según la voluntad de Dios. Esos son los principios que indica ser cabeza, ¿no? ¿Y lo recuerdan? Bueno, pasamos. El fundamento bíblico de la autoridad del varón como cabeza, recordémoslos. Entonces, ¿me ayudan a leer? Dios lo estableció como cabeza de la mujer en el orden de autoridad. Dios lo estableció. Por la prioridad que Dios le dio al varón en la creación. Por la función de la mujer, es ayuda idónea. Y por la debilidad de la mujer, o sea que necesita una autoridad. Pasamos. Ahora recordemos los abusos. Anótenlos por ahí. Bueno, muchos tienen el internet, la tecnología, entonces pueden bajar el bosquejo y el audio si también lo pasan. Entonces uno de los abusos es ser áspero con la esposa y los hijos, haciendo alusión a que esa autoridad debe evitar eso. Otro abuso, no vivir con la esposa y los hijos sabiamente, abusa de la autoridad. Mirar por lo suyo propio, abusa de la autoridad. Y ser autoritario, abusa. ¿Pasamos? Obstáculos. Recordemos los obstáculos. Entonces, en el ejercicio de la autoridad del varón como cabeza, la debilidad del varón en el momento de ejercer la autoridad, cediendo la autoridad y control del hogar a su mujer, ¿sí? Por debilidad, por falta de valor, ¿no? Otra de las cosas, la intromisión ajena, personas que no tienen nada que ver con la autoridad. Pasar por alto el principio bíblico de dejar a padre y madre. Entonces, esos son obstáculos que impiden ejercer correctamente la autoridad como cabeza. ¿Pasamos? Funciones del varón como cabeza de la esposa y la familia. ¿Lo recordamos? ¿Leemos todos? Ejercer la autoridad, sustentar y cuidar a la esposa y a los hijos. ¿Sí? Disciplinar a los hijos, ser fiel a la esposa, ser guía espiritual de la familia. ¿Sí? Esa es la función. Y pasamos, conclusión, y acabó. El esposo es cabeza de la mujer y el hogar por decisión de Dios. Así es, esa es la conclusión. ¿Sí? El esposo no se puso como cabeza de la mujer y del hogar, sino que ha sido establecido por Dios desde la creación del hombre y la mujer. Fue Dios. Y si Dios lo estableció así, así tiene que permanecer. Y la mujer solo le toca valorar y el hombre también valorar lo que Dios ha establecido y los privilegios que Dios le ha dado. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. Tu palabra es sabia. Tu palabra nos lleva por el camino recto. Gracias por las familias. Gracias por las normas y mandamientos que ha establecido. Gracias por la cabeza, por la autoridad que tú has delegado al varón para sostener a la familia, para dirigir a la familia, para hacer de la familia algo seguro, algo sabio, gratificante y decente, ordenado en la sociedad y en la iglesia, Señor.
Gracias por la familia de esta iglesia, Señor. Gracias. Cada uno tiene su necesidad, Señor. Obra grandemente para que tu palabra haya, Señor, espacio en los corazones de los varones, de las mujeres, de los hijos, de cada uno de los oyentes en esta mañana, Señor. Y que sea tu palabra quien le esté convenciendo, le esté haciendo sabio y que haya una disposición, una sensibilidad, Señor, a lo que tu palabra nos manda. Obra grandemente para que la familia cada día se dirija según la voluntad, con la autoridad delegada del varón. Que el varón cumpla ese deber, esa función de acuerdo a tu voluntad. Que la esposa sepa valorar y tenga esa actitud de aceptar lo que tú has establecido, pero también valorar porque es lo que le conviene, es lo que la beneficia. Lo mismo los hijos, es lo que les conviene, es lo más sabio y lo mejor. Gracias, Señor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.